a Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns, a Clínica Dental Reboiras en Brión e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinan este programa. Benvidos a Escola de Pais, o programa que se encarga da educación no máis amplo sentido da palabra e na marxe de idade que van dende os 0 anos ata que un rapaz deixa de selo e xa se convierte nun adulto. Hoxe imos tocar un tema complicado como é a violencia nas aulas, pero con 4 expertos nesta mesa. Temos, como sempre, o meu carón a Concha Laviz, que é a directora da Escola Violonchelo Blue. Concha, benvida. Hola, buenas. Temos a Kiko Bouza Betriu, que é psicólogo e profesor de secundaria. Benvido, Kiko. Hola, aquí estamos. Temos tamén con nós a Lola Sáenz Lobo, que é orientadora do Instituto Antón Fraguas. Benvida, Lola. Hola, que tal? E temos a Teresa Furelos, que xa estivera nunha ocasión, que é xefa de servizo da área de benestar social do Concello de Santiago. Teresa, benvida. Igualmente, gracias. Ata agora, a violencia nas aulas era algo que nos quedaba lonxe, non? Sempre tiñamos os ollos postos nos Estados Unidos. E máis, é un tema que nos Estados Unidos é unha realidade que lles preocupa. Estaba a pensar agora sobre a marcha, hai moito cinema ao redor do tema. Hai unha película magnífica que se chama Elephant, por exemplo, que recolle os asesinatos de Columbine. Pero bueno, que nos quedaba como lonxe, máis, cando os víamos dende aquí sempre pensábamos que lles pasará aos americanos, non? Para que cheguen a estas situacións. E aí pouco vivíamos sen a magnitude da traxedia, ainda que cando xa hai un falecido xa é unha gran traxedia, vivíamos en España unha situación similar ou que nos lembraba o que ás veces criticábamos de Estados Unidos. É un feito puntual, é unha realidade, algo que pode estar a vir. Cal sería a radiografía ou a realidade das aulas neste momento? Quizáis, bueno, temos a unha orientadora e temos a un mestre, non? Quizáis sexades os contactos máis inmediatos. Comezas ti, por exemplo, que como é a primeira vez que ves, Lola? Bueno, vamos a ver, yo quiero pensar que esta situación es una situación muy aislada. Quiero pensar también que estamos a tiempo de prevenir que pueda darse otro triste momento como este, y creo también que tenemos firmemente que creernos que estamos todos subidos en el mismo barco y remando en la misma dirección. Es decir, las familias principalmente, pues el profesorado, y también aquellos otros profesionales que están formando parte de la red educativa, ¿no? de nuestros menores. Quiero pensar eso. Es verdad que todos tenemos en la cabeza esas cosas no pasan aquí, y aquí está muy lejos de que sucedan estas cuestiones, pero bueno, las sorpresas existen. Pienso que es un caso aislado. También, y acabo con esto, esta primera impresión, me voy a quedar con las palabras de Javier Urra el otro día, que tenemos que empezar a barajar cada vez más la idea no de enfermos mentales, sino de enfermos morales. Y por ahí hay mucho que pensar y mucho que reflexionar. Kiko, cal é a realidade que hai nas aulas neste momento, a nivel de violencia? A ver, en este momento y desde hace 30 años, que son los que llevan la educación, es decir, el tema de la violencia, dependiendo del grado de intensidad que consideres, siempre la ha habido. Es decir, alumnos que han marginado a otros alumnos, o que los han agredido psicológicamente o físicamente, siempre los ha habido. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un salto cualitativo, que es del que se está hablando, en el que, bueno, hemos ido más allá, impulsados por una serie de condicionantes, probablemente muy relacionados con
lo que tú has citado, medios de comunicación, la televisión plantea modelos. Pasa que aí, eu non quería empezar a discutir contigo, porque eu non son o que che ten que levar a contraria, pero que o fácil pareceme, como traballador do medio de comunicación, o fácil pareceme que sempre é botarlle a culpa aos medios de comunicación. Lo fácil es por parte de los medios de comunicación lavarse las manos. O sea, sí es cierto, es decir, estas películas de agresión plantean modelos. El aprendizaje en gran parte es mediante modelos. ¿Vale? Entonces, cuando se plantean modelos, hay imitadores. Pero después hay condicionantes. Pero aí xa non nos metemos en medios de comunicación, metémonos en unha industria e metémonos nalgo sí. que é moi polémico. Vou acabar eu de convidado un día, que é moi polémico e que se leva moitos anos loitando, que é cualificar películas de contido erótico para maiores de X anos ou non proxectalas na televisión a certas horas, pero películas de violencia de repente ser más permisivo. A ver, yo no estoy hablando de las películas como único causante de, ni de los medios de comunicación en general, pero sí coadyuvantes. Es decir, la violencia siempre la ha habido, y hemos dado un salto cualitativo. Seguiremos aí, porque teño outras dúas compañeras na mesa que tamén quero que falen. Primeiro Concha ou primeiro Teresa, calquera das dúas. O certo é que moita xente percibe que a sociedade neste momento está moito máis violenta. Parece que ferve, non? Non sei se polas circunstancias sociais que estamos a vivir. Eso, de algún xeito, estás a transmitir nas aulas? Vamos a ver, bajo mi punto de vista hay tres cuestiones que inciden muy directamente, ¿vale? Por un lado, la permisividad de los padres, por otro lado, la falta de autoridad porque se la han restado de los profesores, y efectivamente coincido que hay una parte, no tanto en los medios de comunicación como sí en los videojuegos, y tienen que ver sangre de cualquier manera, tienen que ver violencia, y parece que si no ven violencia no les motiva. Entonces son los tres rasgos fundamentales. Y otra de las cuestiones importantes que me parecen que hay que señalar es que los padres tenemos una responsabilidad directa en esos temas. Es decir, basta de jugar con las cosas que son importantes. Basta de que se nos reste autoridad a los padres a la hora de entrar en una habitación de un hijo y ver qué es lo que ese hijo tiene en esa habitación. Yo tengo una madre que me decía hace unos días, a propósito de este desgraciado incidente, que ella, como no se puede molestar la intimidad de los hijos, no se puede rayar esa intimidad, violar esa intimidad, pues que lo que hacía era mirar en el cubo de la basura, es decir, en la papelera, se dedicaba a mirar efectivamente qué es lo que su hijo o sus hijos podrían estar haciendo. Hoy tiene 3 hijos maravillosos, estupendos, pero es que es verdad, es que los padres tenemos la necesidad y la responsabilidad de mirar lo que nuestros hijos ven en el ordenador, de saber lo que nuestros hijos están haciendo con sus compañeros en un momento determinado y saber qué es lo que tienen, qué útiles manejan. Pero tamén che digo, xa pasamos a Teresa, e aí, por aludido, porque son o que traballo no medio de comunicación, hai unha cousa magnífica que non se utiliza nunca, que se chama controles parentales. Claro, e isto se pode utilizar na televisión, nos ordenadores, nos móviles. Hai unha cousa maravillosa que ninguén utiliza. Entón o fácil é botarlle a culpa ao medio de comunicación, pero non. Controles parentales que hoxe en día ven. Pero eso es lo que hay que decir, y hay que decirlo alto y claro. Y hay que decir que si nuestros padres fueron autoritarios, lo que no puede ser es lo de ahora, que es una permisividad absoluta, no sé si por falta de tiempo o porque les es más cómodo. Es decir, que piensen que yo ya lo mando al colegio, que lo eduquen en el colegio. No, mire usted, en el colegio lo que hacen es formarlo. Hay una parte de educación, evidentemente, pero lo que hacen es formarlo. Y la parte de educación corresponde a los padres en su casa. No queramos trasladar responsabilidades a personas que no le compete esa responsabilidad. Pois a realidade da outra parte, da parte dos fillos co pais... Que aí es donde efectivamente entra Teresa como moi bien. La sociedad tamén é responsable. A parte dos fillos cos pais é a que ti máis dominas, non? En benestar social é algo do que ¿cómo é a realidade hoxe en día? Lo cierto es que en los colegios, en los institutos, los niños, su origen familiar es muy diferente. Hay familias totalmente normalizadas, hay familias muy desestructuradas y hay familias que a lo mejor tienen en un momento determinado dificultades.
y los niños acuden a los centros escolares con la carga que puedan tener en sus propias familias, en su propio seno familiar, ¿no? Pero esto, perdón, Teresa, Sí. porque podo presupoñer que a xente pode estar percibindo algo contrario. Non ten que ver ca clase social, No, porque pode no, haber pode haber clase familias social moi no. violentas. No, yo hablo, nosotros, por ejemplo, en el Centro de Información de la Mujer, hemos tenido mujeres maltratadas, azafatas de Iberia, catedráticas de instituto, médicas, químicas, y hemos tenido empleadas de hogar. Es que eso, desgraciadamente, ese tema está claro que pertenece transversalmente. Pero a realidade é que eso influe nos rapaces. Pero, los niños, cuando acuden a los colegios, también suelen incluso reproducir roles y comportamientos que ven en su casa. Si ven a sus padres que la manera de tener una discusión es a gritos, con portazos, los niños, ese es el modelo que tienen de familia y el modelo de resolver conflictos. Es que no cabe duda que el niño, cuando tenga un conflicto en el colegio, va a reproducir lo que ve en su casa porque no tiene una comparativa, no ha vivido en otra familia para decir, este modelo me gusta, es la suya propia, y los padres para los hijos somos modelos, entonces nos imitan, y a veces por eso muchas veces, y Lola lo sabe, que trabaja muy codo a codo con todo el área de bienestar social, a nosotros no solamente nos preocupa, imagínate, un niño que pueda tener problemas, la formación del profesorado, sino las escuelas de padres, porque a los padres también hay que enseñarles, porque a veces necesitan también guías, porque nos toca ser padres, pero sin que antes hayamos pasado un curso que nos hayan dado el aprobado. Lo somos y tenemos que aprender fallo-error con los hijos que hemos tenido. Y a veces hay padres que incluso no tienen habilidades suficientes, y enseguida que tú les identificas el problema y tratas de recomponerlo, créeme que los éxitos son tremendos. Yo creo que hay que tratar, si se produce una situación como la de este chico en un centro escolar, a mí no me puedo creer que ese niño en su familia no hubiese nunca dado ningún síntoma de que ese niño tenía algún tipo de problema, aunque fuera, por ejemplo, el aislamiento, el que no tuviera amigos, el que estuviera mucho tiempo a lo mejor metido en su hábitat, algo. Tenía que haber algún síntoma de que ese niño podía, claro que no podemos pensar en que su comportamiento fuera el que fue, por supuesto. Claro, eu pediríavos, na medida do posible, que non centráramos o programa nese caso, porque é como o final, Claro, non? É o máis... Es unha excepción, como dijo Lola. Ti poñas un exemplo moi bo, que é parellas, casai, non? Que sen chegar a gran violencia, pero é unha violencia verbal, hai portazos. Esos comportamentos, como ben dicía Teresa, son repetidos os rapaces son como esponxas, van. Entón, pode haber un rapaz que teña un comportamento verbalmente agresivo. Eso é violencia? Que non é violencia? Como delimitamos, como acotamos o que é violencia nunha aula ou o que non é? O que é, ao mellor, unha falta de educación? Bueno, por retomar un poco, los límites, es decir, ¿dónde está el límite? Claro. Vamos a ver, siempre lo ha habido, lo porque decía antes Kiko. Puede haber una falta de educación, claro, ¿no? es lo que me decía, es decir, Kiko lo acaba de describir muy bien hace un momentito, es decir, siempre unos niños se han metido con otros, es decir, es más, es que hasta es sano, es decir, de alguna manera... No, vamos a ver, depende de dónde pongas el límite, evidentemente no en un caso de acoso, claro. ¿Vale? Pero sí que, bueno, pues el típico que le ha llamado tonto al otro o que le ha dado una patada, eso es una cosa. Otra cosa es cuando ya es repetitivo siempre contra la misma persona, cuando hay un cabecilla que ejerce como de líder y trata de llevarse a los, digamos, a los más afines, que normalmente además suelen ser los que dan problemas siempre en la clase, a su terreno, que está molestando al profesor, que le falta el respeto al profesor. Vale. Claro, ahí estás dando pasos a mayores. Ahí ya está dando pistas, porque hay otra cosa. El violento no sale de la noche para la mañana, ¿eh? El violento va dando pistas. O que pasa y va que tamén... diciendo, ojo que estoy saliendo del cascarón. Supoño vale. Que os catro estaredes de acordo en que cando hai un grupo
sempre hai alguén que se quere colocar como cabe. Sí, claro. É inherente no ser humano, non? El líder, ¿no? Sempre ten que haber un líder, Están uns saliendo, seguidores. yo creo que demasiadas cosas, demasiados hilos de los que tirar, ¿no? Entonces, si me permitís, voy a enganchar uno de esos hilos, Vale. Que es el que aportó Teresa, en relación al perfil del alumnado que podemos decir pues violento y Claro, demás. e así tamén marcamos un Vale. pouco cal sería, que podemos considerar violencia ¿Y qué podemos nunha aula. considerar violencia? Vamos a ver, en primer lugar, no tenemos que relacionarlo con una clase social determinada, creo que eso está claro. Sí que es verdad que la intervención, por ejemplo, de las compañeras de los servicios sociales, en concreto del barrio donde trabajo yo, de Fontiñas, y de otros servicios, como puede ser la psicóloga de la unidad de atención a familia, etcétera, etcétera, es fundamental cuando hay casos que ya se señalan y se determinan. Pero para mí hay dos pilares fundamentales, y yo creo que es la forma de trabajar en todo, que es la intervención necesaria ante los primeros indicios, ante los primeros síntomas, y la prevención, una prevención generalizada, porque creo que es una forma de llegar a casos que pueden estar forjándose, haciéndose, antes de que lleguen a más. Cualquier situación de violencia empieza como una pequeña bola de nieve que va creciendo y creciendo, y que además, a medida que coge velocidad y tamaño, se convierte en algo imparable que arrasa con todo lo que tiene a paso, ¿no? A su paso. Ese es un ejemplo que utilizo frecuentemente pues, en los talleres que hacemos en el instituto. Y yo creo que, retomando otro de los ejes, que es violencia, que no es, hasta dónde se llega, hasta dónde es mala educación, creo que cualquier situación que provoca una pérdida de respeto al otro, sea ese otro el profesor, sea un celador del instituto, sea un compañero de aula, es algo que requiere atención, porque en ese momento estamos en la escuela como institución escolar, pero también estamos en equipos deportivos, y el día de mañana estaremos en un trabajo. Y todo lo que suponga faltar al respeto al igual, al que tengo al lado, o a la autoridad, si queremos recuperar un poco también esa figura de autoridad del padre, la madre, el profesor, es algo que requiere atención. Las personas que resuelven sus conflictos a gritos o de manera violenta, o sea, los gritos son un tipo de violencia verbal clarísima, ¿no? Y los insultos son personas con una pobreza de recursos. Hay gente que de manera innata tiene recursos para resolver los conflictos, que también es lo suficientemente lista o ágil para utilizar determinados recursos dependiendo de qué circunstancias y qué personas sean, pero hay gente que no. Pero esos recursos sí se pueden enseñar y sí se pueden trabajar y desarrollar. Yo en ese sentido sí que creo mucho que la persona que falta el respeto porque no tiene empatía, no es capaz de pensar cómo se siente el otro, la persona que falta el respeto porque no es asertiva y se deja influir enormemente de ese grupo que apoya siempre a ese líder negativo y demás, es una persona que necesita ayuda para funcionar de otra manera, porque estamos pensando siempre en la violencia, en la víctima y demás, pero es un fenómeno complejo en el que hay que trabajar de manera sistémica. Hay que pensar en la víctima, hay que pensar en el agresor, hay que pensar en los espectadores de ese grupito más o menos activos que acompañan al líder, y también los espectadores pasivos, todos aquellos que están ahí y dejan pasar los acontecimientos. Supoño ¿no? que o primeiro contacto, cando se perciben este tipo de comportamentos, é cos pais, non? No sé, por ejemplo, en primaria si se detectan casos, cómo se procede. Mi hipótesis es que los agresores que después vemos en secundaria, y en concreto los acosadores, los chavales de bullying, empiezan pronto, y empiezan en el colegio, y empiezan en primaria. Non, pero refírome ao primeiro contacto cando se detecta, Sí, claro, se detecta, sí. cando Sí, poñedes en a lo que coñecemento. me refiero es que supongo que en primaria sí se llama a los padres. Claro, entón, cal é a reacción dun pai cando se lle expón algo destas? Pues hay de todo. Claro. Los padres a veces no les coge de sorpresa, porque también en casa tienen ese tipo de comportamientos, pero a veces niegan el que exista mi hijo. No, ¿por qué? Porque
los padres no conocemos a nuestros hijos en grupo. En lo que decía Lola, cuando están en el grupo de la clase, cuando tienen a ese líder, cuando tienen a todos sus iguales, que además la pertenencia a un grupo parece que te da como un poco de seguridad dentro del colegio. Un poco, a ver, nuestra experiencia es que si a nosotros desde un centro escolar nos reclaman como servicios sociales para intervenir, es que ya los profesores, una vez hecho ese contacto del alumno con sus padres, detectan que hay unas problemáticas a mayores. Es decir, el niño violento es una de las problemáticas más que hay dentro de ese hogar. Entonces es cuando nos llaman a nosotros. Nosotros realmente, como servicios sociales municipales, en materia de menores no tenemos competencia. Tendríamos que informar a los equipos de menores de la Xunta de Galicia, pero sí que podemos intervenir en todo lo que forma parte de esa unidad familiar que puede estar generando toda esa problemática. E ti ata que punto, como mestre, non? Ata que punto podes intervir? Podes intervenir. Vou intervenir. facer unha cousa, perdoa. Sí. Vouche mover este micro que se non vai empezar a meter ruido. Sí. Refírome ata que punto podes intervir en este momento de permisividade, como decía Concha, en moitos casos, ata que punto o que ti fas ten algunha efectividade ou como tamén cambiou moito a relación mestre-alumno, ata que punto respetan. Bien, vamos a ver. Supoño que che daría algún caso, simplemente un caso de ver un acoso, unha... Mira la cara. Si yo te contara, y doy la clase que doy, vamos a ver, ya he dicho educación física, claro, para que siento sí, pero aún así, a ver, constantemente se dan casos de este tipo, ¿no? Vamos a ver, tienes una posibilidad de intervención directa, por supuesto, pero yo creo que siempre es más interesante la intervención indirecta. Vamos a ver, tenemos una problemática y es que determinado perfil de alumnos no están motivados por el sistema y digamos que cogen vías alternativas. El buscar esas vías alternativas para motivarlos es importante. Entonces, ir creando actitudes, intereses y cosas en el entorno puede ayudar. Por otro lado, tienes la acción directa, por supuesto, de control de la clase, pero eso depende más de la habilidad del profesor que otra cosa. Hay profesores que se manejan muy bien en ambientes tensos, yo no tengo ningún problema, pero hay profesores que tienen dificultades. Hay que tener en cuenta que el profesorado está formado por especialistas en materias y no por educadores, y eso es un problema. A ninguno de los profesores se les ha especializado en tratamiento de conductas bueno, atípicas o conflictivas. No se nos ha preparado para esto, ni se nos ha seleccionado para eso. Entonces esto es un problema ya de partida, depende mucho de tu habilidad, pero sí, por supuesto, es decir, hay muchos profesores que dominan muy bien las situaciones y tanto desde el punto de vista del control directo del ambiente, la clase y sus alrededores, como desde el punto de vista de desarrollar actitudes, sí que es controlable. Hay una cosa que bueno que no hablasteis y es la fuerza que tiene el grupo adolescente a la hora de marcar pautas. Bien. Facemos un pequeno parón neste programa, uns minutiños para a publicidade e despois vamos tratar este tema que Kiko pon en riba da mesa. A Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns, a Clínica Dental Reboiras en Brión e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinan este programa.